Como venimos estudiando, para los que no saben, o para los que escuchen después el audio, estamos estudiando el libro del Apocalipsis de manera sistemática, desde el capítulo 1 hasta el final. En esta oportunidad vamos a empezar el capítulo 3 del Apocalipsis, que comienza con la quinta iglesia a la cual el Señor se dirigió, que es la iglesia de Sardis. Recordemos que Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Y la promesa del Señor para todos aquellos que la escuchemos y la leamos es la misma. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos pueda dar esta bienaventuranza también en esta mañana. Ser oidores, pero también hacedores de la misma. La carta a la iglesia en Sardis. Dice Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta mañana vamos a ver nuevamente el mapa. No sé si se acuerdan que la última vez el hermano Marco había dicho de que si prestábamos atención a la disposición geográfica de las iglesias, era como un óvalo. Y la otra cosa que llama la atención es que desde la iglesia de Éfeso, pasando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, se puede ver cómo están puestas en sentido horario. Acá vemos una especie de un reloj que nos puede marcar esta idea de tiempo, no solo de espacio, sino de tiempo, que también nos habla proféticamente de todas las dispensaciones históricas de la Iglesia, del recorrido histórico de la Iglesia, desde que se formó allí en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, hasta el día en que ha de ser arrebatada por el Señor en las nubes. Y hoy tenemos que hablar de Sardis, que significa un residuo, o los que escapan, o también significa renovación. Y capaz que la palabra residuo nos hace pensar en la basura, pero en realidad la primera acepción que tiene la palabra residuo, si la buscamos en el diccionario, es una parte o una porción que queda de un todo, algo que se separa de un todo. Eso es un residuo también. Y la iglesia de Sardis tiene ese nombre y ese significado. Hay un paralelismo, como estamos hablando de los tiempos de la iglesia, con el libro de Mateo, el capítulo 13, no lo vamos a analizar ahora. Esto está en un libro que se llama Eventos del Porvenir, de un hermano que se llamaba Pentecost, que no es el mismo que estuvo en Necochea, pero que escribió un libro inmenso sobre los distintos eventos del porvenir, y el hermano hace un estudio detallado comparando las parábolas, las 7 parábolas que hay en Mateo 13 con las 7 cartas que hay en el Apocalipsis. Y la aclaración que hace y que debemos hacer nosotros es que Mateo 13 está enfocado
al reino de los cielos y al trato de Dios con el pueblo de Israel y con el mundo. Pero como hemos dicho en las primeras lecciones del Apocalipsis, estas cartas están dirigidas exclusivamente a la Iglesia de Cristo, a quienes forman parte de la Iglesia de Cristo y aún a los que están afuera pensando que son parte de la Iglesia de Cristo. Esto lo vimos con Marco, las fechas aproximadas en las cuales cada iglesia se desenvuelve. La iglesia de Éfeso en el momento inmediatamente posterior a los apóstoles, luego viene Esmirna con las persecuciones, Pérgamo, la que se casa con el Estado, Tiatira, que representa a la Iglesia Católica, con la misa y el continuo sacrificio. Vemos cómo acá las características de cada iglesia van marcando la dominación papal y la corrupción doctrinal. Y hoy nos toca la quinta iglesia, que es Sardis, los que escapan, que representa a la reforma protestante del siglo XVI. Después lo vamos a ver más detenidamente. Pero también esta iglesia tiene una característica que hemos leído en el texto bíblico, que tienen nombres que están vivos pero están muertos. Y luego, bueno, Filadelfia y la Odisea lo hemos de ver las próximas semanas. La estructura o el esquema de la carta también es el mismo que en las otras 6. Ya tuvimos tiempo también de ver esta lista, pero la dejamos para aquellos que están estudiando y que tienen después los PDF. Y acá vemos cómo Sardis, segundito, un poco de historia en cuanto a la introducción del libro. Estoy modificando la disposición de los botones porque no veo en mi propia pantalla. Acá lo que vemos es que Sardis fue la capital del reino de Lidia, un reino muy importante que luchó contra otros pueblos como Grecia, luchó contra los persas, también luchó contra los romanos. Esto queda en lo que ahora es Turquía. Fue muy importante, una ciudad muy rica. En las lecturas que tuvimos en la semana se habló de Sardis y de la ciudad y de la importancia de la ciudad, por eso no nos vamos a detener demasiado, pero sí saber que al igual que Esmirna, que era un puerto muy importante, Sardis era una ciudad muy importante, muy poderosa. Si bien en la época en la que se escribe esta carta, la escribe Juan, ya la gloria pasada había caído mucho, seguía siendo una ciudad muy importante. En Sardis se acuñaron las primeras monedas de la humanidad y ahí apareció el dinero, propiamente dicho, como método de intercambio. Antes los intercambios eran por trueque. Uno entregaba algo para recibir otra cosa. Después se le empezó a dar valor a esas cosas a través del dinero y es en Sardis donde se acuñaron las primeras monedas. Esta moneda que vemos acá, aunque se ve chiquitita, se la llama el león de Lidia. Era la primera moneda que se acuñó, era de oro, y se ve como un león está atacando a un ciervo. La ciudad, como vemos en la siguiente imagen, era una ciudad fortificada que estaba puesta en una montaña, que hasta el día de hoy está. No subí la foto de la montaña, pero es exactamente igual como se ve en ese dibujo, nada más que ahora está toda habitada por árboles y bosques. Ya no existe más la ciudad como tal. Estaba construida en la altura, rodeada de altos riscos, y la única forma de acceder a la ciudad era por el lado sur. Entonces era muy fácil de defender, porque por el lado de las montañas no se podía acceder fácilmente. Eso hizo que la ciudad se sintiera impenetrable y se abusaron de esa confianza que tenían en la geografía que los acompañaba. Y gracias a esa confianza o ese exceso de confianza, 2 veces, una primera vez por los persas, el rey Ciro, y luego por los romanos, fue conquistada por el descuido de los soldados que tenían que velar la guarda de la ciudad, los atalayas.
Entonces, fue una ciudad importante que cayó a causa de su exceso de confianza. Como dijimos, era una ciudad rica. Y esta riqueza, lamentablemente, atrapó a los creyentes que estaban allí en Sardis. Recuerden que en el libro de los Hechos se ve cómo el Evangelio llegó a la zona a través de la obra de la iglesia en Éfeso y cómo se diseminó en todo este lugar la obra de evangelismo y se fueron sembrando y fundando iglesias locales. Una de ellas era Sardis. Y si bien todas comenzaron con el entusiasmo del primer amor, lo que nos muestra el Señor en esta carta, 60 años después de que llegó el Evangelio, es que muchos ya habían claudicado y muchos se habían apartado de la verdad, amando más las riquezas. O como dice la palabra, hablando de Demas me ha desamparado, amando este siglo. Y vemos el contraste entre Esmirna y Sardis, mientras que en Esmirna la riqueza de la ciudad era contraria a la pobreza de los cristianos fieles. ¿Se acuerdan que eran saqueados, eran desposeídos y muchas veces eran llevados a la cárcel a sufrir torturas y muchos también padecieron la muerte? En Sardis los hermanos o los cristianos, los que se decían ser cristianos, buscaban y anhelaban crecer económicamente. Y como lo vimos también en la semana, estos hermanos buscaban estas riquezas y las anhelaban y buscaban ser reconocidos por los ciudadanos de la ciudad. Había un padrón especial en el cual se anotaba a los más ricos y lamentablemente, como dijimos, los hermanos de aquel lugar muchas veces deseaban estar inscritos en ese padrón especial de gente rica o de gente pudiente. Y acá me hago la primera pregunta. Si hubieran sido fieles los hermanos de Sardis, ¿habrían podido enriquecerse materialmente? Pensando en el contraste con los hermanos de Esmirna, el costo que tiene la fidelidad al Señor. Y esto no quiere decir que para ser fiel hay que ser pobre. Estamos hablando del amor al dinero y del amor a las riquezas, como estuvimos viendo en la semana. Por eso el Señor Jesús decía en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y esto es muy lindo y muy claro, esta palabra profética del Señor, porque es lo que le pasó a Sardis. Decíamos que cayó a causa de que los soldados que tenían que cuidar la ciudad se distrajeron. Era una ciudad impenetrable, pero dice la historia que uno de los soldados que estaba en la muralla, cuidando y vigilando, se quedó dormido y se le cayó el casco, se le cayó el yelmo desde la altura de la muralla. Y los otros soldados persas estaban asediando la ciudad y no podían entrar. Y observando durante la noche vieron como este soldado distraído salió por una puerta secreta que estaba abajo de la muralla para buscar el casco que se le había perdido. Y así descubrieron cómo penetrar en la ciudad y cómo destruirla. Y no lo anoté, pero me acordaba del texto de Efesios, creo que es 4:7, que dice, ni deis lugar al diablo. El pastor ha tomado ese texto en varias oportunidades, dando a entender que el diablo es tan astuto y es persistente en su obra maléfica y de maldad, que está esperando siempre la oportunidad para hacernos caer. Siempre está esperando esa pequeña abertura, esa pequeña endija o rendija en una puerta para poder entrar. Y eso es lo que pasó con Sardis. Por eso el Señor dice ahí en Mateo 6, donde los ladrones no minan ni hurtan, y para ello
Hay que estar constantemente velando y cuidando de que el diablo no se meta. ¿Cómo se presenta Cristo a la iglesia? Esto que está acá recuadrado estuvo en la semana en las lecturas, pero yo lo copié textualmente de lo que el hermano misionero Armando Di Pardo habló en una de las conferencias exclusivamente de esta iglesia, y dice, ¿no?, que Tiatira con su desarrollo de púrpura y gran comercio, y ahora Sardis con la acuñación de moneda circulante, dice que hubo un avivamiento humano. Esto lo resalté, porque hoy cantábamos, ¿no?, el avivamiento que le rogamos al Señor. En este caso el avivamiento fue humano. Ese avivamiento humano fue absorbiendo a los creyentes. La iglesia tristemente tuvo bienes en este mundo, y no se podía esperar otra cosa que ese avivamiento económico ocasionara muchos males. Se fue corriendo el eje de la mirada, como dice ahí en Colosenses capítulo 3, puestos los ojos, poner las cosas en las cosas de arriba, del cielo, y no en las de la tierra. Y Sardis empezó a crecer económicamente, empezó a crecer en cantidad, pasó a ser una iglesia bien administrada, bien organizada, con abundantes medios, y aparecía a los ojos de los hombres como una iglesia con mucho dinero, pero a los ojos de Cristo estaba muerta. Y eso explica la presentación de Cristo a esta iglesia. Y ya trayéndolo a nuestros tiempos, vemos como la iglesia, no solo la iglesia católica, que es tan opulente, donde tiene templos que tienen el techo de oro, sino aún las iglesias que se llaman protestantes, también buscan y anhelan estas cosas, buscan la cantidad, buscan la calidad. Hace poco, hablando con los hermanos, les mencionaba de que conocí a un muchacho que ahora es pastor, iba a la facultad conmigo, y era de Misiones, había venido a Buenos Aires a estudiar. Y charlando nos dimos cuenta el uno del otro de que éramos creyentes, y enseguida me dice, sí, yo soy creyente, voy a la iglesia del Dorado, en Misiones, es la iglesia más grande que hay en todo Misiones en cuanto a cantidad de gente, y enseguida me dijo el número de miembros que tenía, no me acuerdo ahora, pero pasaban los 1000 miembros. Y esa fue su carta de presentación. Él no me dijo, tratamos de ser fieles al Señor, tratamos de buscar la palabra. No, soy una iglesia que somos muchos. Esa fue su presentación. Y acá el Señor, en su presentación, nos revela que Él es el que tiene la plenitud. Él es el que tiene todo el poder y toda la gloria. Ya lo vimos también en el capítulo 1, como Juan vio al Señor en esa visión, las cosas que has visto, pero el Señor se vuelve a presentar como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordemos que los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas y todo lo que tenga que ver con el número 7 en el Apocalipsis representa plenitud, representa un todo, algo completo. Y en este caso, la plenitud de Dios, el Señor Jesús, en Él habita la plenitud de Dios corporalmente, dice Pablo. Y acá se nos presenta así, como que tiene la plenitud de Dios, pero también la plenitud de la riqueza espiritual. Esto hacía énfasis el misionero. Él no necesita del oro, no necesita de la plata, no necesita de los templos fastuosos. Lo vimos con David, cuando le decía, yo no te pedí que me construyas ningún templo. El Señor, habitando en un tabernáculo, en una carpa, cumplía con lo que tenía que cumplir en cuanto a acercarse al hombre y que el hombre se pueda acercar a Él. Y entonces el Señor, que tiene los 7 espíritus de Dios, es el trino Dios y también es el Dios pleno, aparece también en Isaías, revelado proféticamente, hablando del Mesías, cuando dice en Isaías capítulo 11, el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo
y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acá tenemos los 7 espíritus de Dios representados todos en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué puede hacer una iglesia por más que sea rica económicamente hablando frente al Señor de la iglesia, que es todo y que es completo y perfecto? El profeta también Isaías habla de que su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Todas las virtudes que el Señor tiene y que ahora se presenta ante el pastor de la iglesia de Sardis. Por eso está hablando siempre como que tienes en la iglesia, yo conozco tus obras. Primeramente, las cartas van dirigidas al ángel, al pastor de la iglesia, y por extensión luego a las iglesias en sí. Esta opulencia de Sardis, opulencia económica o material, hacía que la iglesia sea grande en organización y crecimiento, y ellos entonces priorizaban o le daban más importancia a la cantidad que a la calidad. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que la verdadera vida en una persona, pero también en una congregación y en una iglesia, es en y por el Señor Jesús. No se puede tener vida sin Jesús y por fuera del Señor Jesús. Y ahí en San Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. De esa plenitud que es el Señor Jesucristo, tomamos todos aquellos que creemos en su obra salvadora y aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. O sea, de esa plenitud que es tan perfecta y tan vasta y tan incomprensible, nosotros podemos tomar parte. Y eso es algo maravilloso, es algo de lo cual tendríamos que dar gracias siempre. Por eso dice, y gracia por gracia. Cada día un poquito más de su plenitud podemos tomar en la medida en que nos vamos acercando al Señor y le vamos conociendo. El apóstol Pedro decía que habíamos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, siguiendo el sermón del monte donde dice que el hollín corrompe y los ladrones hurtan y minan, sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y ahí está el secreto de la victoria y el secreto de la verdadera riqueza del hombre delante de Dios. Lo que va a mirar Dios en nuestro corazón es si realmente hemos sido rescatados con la sangre de Cristo o no. Aquellos que los fuimos, somos ricos delante del Señor. Aquellos que aún no lo han hecho, son pobres, miserables y cuitados, y ciegos y desnudos. El Señor invita a que cada uno de nosotros podamos formar parte de esa plenitud y de esa riqueza, que es la obra de Cristo en nuestras vidas. En San Juan 6 el Señor Jesús decía que el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha, la carne ni las cosas materiales. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos cómo se va dando a través de la palabra lo que dice acá en el título en rojo, ¿no? La verdadera vida es en y por Cristo Jesús. Y por eso el Señor se presenta con Sardis y le tiene que decir lisa y llanamente que está muerto. Primeramente, como dijimos, el pastor. Tienes nombre que vives y estás muerto. Se lo dice al ángel de la iglesia. Pero también se lo dice a la iglesia. Y el hermano Di Pardo decía que Sardis era una organización. Como organización funcionaba a la perfección. Tenía su sistema seguramente de gobierno, su organización económica y tantas otras cosas que hoy en día podemos ver en muchas iglesias que están ordenadas perfectamente como si fuesen un relojito suizo, pero hace la gran diferencia el misionero entre lo que es una organización y un organismo. Un organismo es algo que tiene vida,
Y en este caso la Iglesia tiene la vida a través de la obra de Cristo. Aún decía el hermano que puede ser un organismo como un cuerpo, pero puede estar muerto. Un cuerpo en sí, un cadáver, es un organismo completo, no le falta nada, pero le falta lo más importante, el espíritu y el alma. Por lo tanto, es un organismo sin vida. Y así era como el Señor veía a Sardis y se lo hacía ver a Sardis. Y enseguida el Señor puso en mi corazón el relato que está en el libro de Ezequiel, que lo dejo acá copiado, no lo hemos de leer todo, pero es la visión que tuvo Ezequiel acerca del campo repleto de huesos secos, repleto de hombres y mujeres y niños muertos. Es como Dios ve al hombre sin Cristo, es como Dios ve a la humanidad. Nosotros muchas veces ignoramos estas cosas, pero así es como Dios ve a la gente que camina y que anda por la vida sin Cristo. Y muchas veces el Señor tuvo que usar estos ejemplos tan gráficos, tan duros, pero también tan reales, para que podamos comprender la verdadera situación espiritual en la cual estamos delante de Dios si no hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también en este relato de Ezequiel se ve cómo la obra de la palabra de Dios es la que trae la vida. Por eso el Señor dijo ahí en Juan 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Ezequiel dice, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Acá está la palabra de Dios, predicando el Evangelio eternamente. A cada uno de nosotros, y aún de los que han de escuchar este audio, la invitación es la misma. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. El Señor quiere darnos vida, y para eso envió a su Hijo, para darnos vida. Esta palabra, como decíamos, puede ser muy cruda y muy gráfica, pero así ve el Señor las cosas. En Isaías capítulo 1 dice que ve al hombre como una radiografía y encuentra que no hay en él cosa ilesa, sino hinchazón y podrida llaga. Y acá en Ezequiel ve huesos secos. También pensaba cuando hablábamos de Esmirna, cómo el Señor ve a la iglesia en cuanto a los aromas y a los dolores, y cómo eso también nos ayuda gráficamente a entender lo que el Señor ve, lo que el Señor huele. En la presentación de Apocalipsis 2.8 y de 2.18 el Señor también se muestra como pleno, ¿no? El primero y el postrero nos habla de que es eterno. El que fue muerto y vivió nos habla de que Él es el que está vivo y le está hablando a un muerto. Y que tiene los ojos de llamas de fuego, que puede ver todo. Y en esta ocasión, en la quinta iglesia, el Señor vuelve a hacer un diagnóstico preciso y certero de su iglesia, con el fin de corregir, de curar y de cortar todo lo que está mal. El hermano Fernando hablaba de la espada de 2 filos que sirve para cortar, para amputar. En este caso, por ejemplo, una pierna engangrenada, lo que se necesita sí o sí, porque ya no tiene cura, es cortarla, ¿no? Para que no siga extendiéndose esa infección en el resto del cuerpo. Y otra vez es algo muy crudo, quizás muy chocante, pero que es tan gráfico que nos hace ver el estado de podredumbre en el cual puede caer una iglesia cuando se deja corromper. El apóstol decía de Himeneo y Fileto, que traían doctrinas erróneas y falsas y de demonios, y decía, las cuales corrompen como gangrena. Entonces,
¿Tienes nombre que estás vivo? Es así como nos percibimos muchas veces. Nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos, pero el Señor nos ve de otra manera y nos tiene que decir, estás muerto. Que cada uno analice su situación respecto del Señor. Porque no es cristiano el que es cristiano de nombre, sino el que es cristiano de corazón, así como en Corintios dice, o en Romanos, capítulo 11 creo que dice, de que no es judío el que es de nombre, sino el que es por la fe. Y este hecho de tomar el nombre del Señor y decir que uno es vivo cuando no lo está, es algo muy grave. El hermano habla de que es una blasfemia directamente. La iglesia decía que estaba viva cuando en realidad estaba muerta y estaba corrompiendo y violando el segundo o tercer mandamiento de Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque el hecho de decir que alguien está vivo es decir que es de Cristo. Dice llanamente. No se puede estar vivo si no es de Cristo. Por eso Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí aparece la nueva criatura, el nacimiento de que el Señor quiere engendrar en cada uno de aquellos que creen. De lo contrario estamos blasfemando, porque seguimos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Decir que uno está vivo estando muerto en delitos y pecados es blasfemar. Es algo gravísimo. Y como dice acá arriba, no será tomado por inocentes el que tomare su nombre en vano. Yo me puedo llamar a mí mismo cristiano, pero cuando parta de este mundo, eso no me va a salvar. No voy a ser tomado por inocente. El Señor me va a preguntar qué hice respecto de la obra que el Señor Jesús hizo por mí y qué decisión tomé por esa obra que el Señor hizo. La salvación, la redención total del cuerpo, es un verdadero milagro. Así como esos huesos secos se levantaron, el Señor puede obrar el milagro en tu vida. El que murió y vivió, como se presentaba el Señor, desea que tú también vivas para siempre. Y por eso Pablo en Efesios dice que nosotros, aún estando muertos en pecados, eso quedó atrás, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Históricamente, estuvimos viendo cómo las iglesias se fueron corrompiendo, primeramente con Éfeso, que empezaron a entrar las doctrinas y las discernía, pero dejó el primer amor. Luego las otras iglesias directamente dejaron entrar esas doctrinas de error y de demonio. Pérgamo, Tiatira y ahora Sardis. Y vemos cómo es como si fuese una bola de nieve, ¿no? La figura de la bola de nieve que empieza siendo chiquita y a medida que va cayendo de la montaña va creciendo hasta convertirse en una avalancha. Por eso un error doctrinal se puede hacer costumbre, luego la costumbre se hace un dogma, ese dogma se hace una religión muerta tiene apariencia de vida, pero está muerta y podrida a los ojos de Cristo. Y el misionero relata muy puntillosamente, y por eso lo copié, cómo se fue deformando todo, ¿no? En esta iglesia que pasó a ser la iglesia católica, y cómo fueron introduciendo de a poco, año por año, distintas prácticas y distintos dogmas y distintas doctrinas para formar lo que ahora es lo que conocemos como la Iglesia Católica, y todas cosas que son horribles a los ojos del Señor. Para el Señor es muerte y podredumbre, eso no lo olvidemos. En el año 310 se introdujo la oración por los muertos y la señal de la cruz, después de Constantino. En el año 320, las velas en los templos. Todas cosas que venían de las iglesias o de las religiones paganas que tienen su cuna en Babilonia se fueron asimilando e introduciendo en la iglesia que se llamaba cristiana, que tenía nombre, que estaba viva, pero que a los ojos del Señor estaba muerta, que es la iglesia católica. La misa se impuso en el año 394 después de Cristo, el continuo sacrificio. Cada vez que los católicos celebran misa,
en ese ritual ellos vuelven a matar al Señor. Y el Señor murió una sola vez para consumación de los siglos. Luego introdujeron la adoración y el culto a la Virgen María. Antes no estaba, fíjense, no es algo que está desde siempre, por eso es histórico. Y las cosas que son históricas tienen un principio, pero también tienen un final. Y las cosas que son de Dios son eternas. La palabra de Dios es eterna. La doctrina de la redención del alma también. Siempre el alma pecadora ha de llegarse al Señor por medio del arrepentimiento y la fe. Fíjense, la doctrina del purgatorio, la misa, el título de papa como cabeza de la iglesia, la adoración a la cruz, la veneración a las imágenes, a las reliquias, el uso del agua bendita, la venta de indulgencias para perdonar los pecados. Es algo de la Edad Media. Ya en el año 1079 decidieron que tenían una forma de conseguir más dinero todavía, que era vendiendo el perdón de los pecados a las personas, y claramente los ricos eran los primeros en acercarse a lavar o expiar sus culpas delante de los hombres por medio del dinero. Y sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. En este caso, los católicos introdujeron la venta de perdones o indulgencias para perdonar los pecados. En el año 1200, el dogma de la transubstanciación, donde ellos creen en la misa que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo una vez ingerido y el vino en su sangre. Se prohibió la Biblia en el 1200 a los laicos. Esto es terrible. La gente ya no podía acceder a la palabra de Dios porque tenía que estar mediada por medio del párroco o el cura. Y si bien ahora lo permiten, el uso de la Biblia, tienen que estar acompañadas de notas y explicativas donde ellos le dan la interpretación que desean para que la gente que la lee tome esa interpretación y no le dé su propia interpretación. También en ese año se introdujo la confesión al sacerdote. Cuando nosotros, el Señor decía que tenemos que cerrarnos en nuestro cuarto en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. La igualdad de condiciones y autoridad entre la tradición o los dogmas y la Biblia. En el año 1500 valía lo mismo la Biblia que lo que decía el Papa o los arzobispos. Tenían la igualdad de condiciones. En el año 1546 también se introdujeron los libros apócrifos, libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Se los agregó a la Biblia y hasta el día de hoy están. Y muy hace poco, acá estábamos con Rosas de presidente, se introdujo la concepción inmaculada de María. Es la doctrina que dice que María también fue concebida de manera virginal, sin pecado. Y eso es algo completamente falso, y fijémonos que hace menos de 200 años recién se estableció y ahora se defiende. Pero como dijimos al principio, sardis significa residuo o las reliquias que escapan. Y esto es un espíritu que viene de parte de Dios, es el espíritu que también tuvo Esmirna y el espíritu que tuvo Filadelfia, y también estuvo presente en la iglesia local en Sardis, que era un residuo, unas pocas personas que no se mancharon los vestidos como hemos leído. Históricamente ese residuo es la reforma protestante que se desprende de esta iglesia que estaba claudicando en el año 1500 con Martín Lutero y con otro siervo del Señor que se llamó Hus. Y como todo acto de fidelidad al Señor, ser un residuo implica pagar un precio. Sardis conocía muy bien el precio a pagar y lo pagó. Entonces, la reforma del siglo XVI, es importante decirlo, fue obra del Espíritu Santo, porque se levantó una bandera por la verdad. Y un llamado, yo al principio había puesto un llamado a las bases, pero en realidad es a la base, porque la base y el fundamento de la iglesia es el Señor. Se volvió a la Biblia, se volvió
a leer la Biblia y se volvió a meditar en ella. Lamentablemente, esto no es algo de lo cual nosotros podemos jactarnos, sino todo lo contrario, entristecernos. No se fue a fondo con esa reforma. Históricamente sabemos que no se pagó el precio que el Señor demandaba. Y aparecieron muchos errores doctrinales que no se supieron discernir a la luz de la palabra de Dios, y peor aún, se persistieron con esos errores doctrinales. La forma de persistirlo fue formando denominaciones. Bueno, Lutero piensa de una forma, Calvino piensa de otra. Bueno, yo voy a seguir a Lutero y yo voy a seguir a Calvino y yo voy a seguir a tal y cual. Y en vez de aclarar y resolver los errores doctrinales, porque no puede haber dos verdades acerca de un mismo asunto, dice el hermano en la declaración del testimonio Filadelfia, ellos dijeron, bueno, puede haber más de una verdad, y cada verdad va a estar englobada o encauzada en una denominación. Y esto es muy triste a los ojos de Dios. Pensemos que si se sigue al hombre, se deja de seguir a Cristo. Y luego de la reforma pasó esto, ¿no? Se empezaron a seguir a los hombres y se dejó de seguir al Señor de la mies. Y los protestantes de aquel entonces también fueron muy belicosos, hubo muchas guerras y matanzas, primeramente de parte de los católicos hacia los protestantes, pero también de parte de los protestantes hacia los católicos, hubo muchas matanzas sangrientas, y aún entre los mismos protestantes, lo mencionaba también el otro día con los hermanos, el hermano que tradujo la Biblia que nosotros tenemos, Casiodoro de Reina, fue muy perseguido en esa época por los católicos, pero también por los calvinistas, y tuvo que huir de España y emigrar a Suiza, donde pudo completar la obra después de 20 años, pero era perseguido, y cuando fue publicada la Biblia dice la historia que los calvinistas estaban en contra y prohibían que se impriman los libros o que circulen. Vemos cómo se fue deformando todo. Lo que empezó como algo del Espíritu Santo, el diablo supo meterse de tal forma que aparecieron los errores y esos errores se perpetuaron. Este es un gráfico, un cuadro sinóptico de cómo las denominaciones se fueron abriendo a lo largo de los años, donde del cristianismo primitivo salió el catolicismo, que es lo que está en rojo, los ortodoxos de Grecia, otros que ni siquiera conozco, y en la Reforma aparece los protestantes, los anglicanos, los anabaptistas, etcétera, etcétera. Por eso el Señor le dice a Sardis en Apocalipsis 3:2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Empezaron bien, pero no pudieron seguir. Y el Señor se los tiene que decir, no he hallado tus obras perfectas. Y la exhortación, sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Como si fuese un médico que le está diciendo, fíjate que la gangrena se está yendo hacia los brazos. Fíjate que la gangrena se está yendo hacia la otra parte del cuerpo. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Y esa es la tarea del cristiano verdadero, del Hijo de Dios, vigilar, defender y confirmar, como decía Pablo en Filipenses, y de la defensa y confirmación del Evangelio. Y esta palabra para muchos hoy en día causa fastidio e irritación, parece cosa de fanáticos, parece algo que es anticuado, algo antiguo, algo que está fuera de tiempo. Y hay que tener mucho cuidado, queridos, porque estas cosas nunca están fuera de tiempo. Por eso Pablo le dice a Tito, ¿no?, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque el Señor Jesús decía que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces no nos durmamos en los laureles, como pasó con Sardis, que se confiaron en su fortaleza y en su doctrina, sino que velemos, que tengamos cuidado, porque el hermano de Hipardo da el ejemplo de las monedas falsas. El peor enemigo de una moneda buena es la moneda falsa, porque es lo que más
se le parece. Y lo mismo pasa con la doctrina. Una falsa doctrina será más peligrosa cuanto más se le parezca a la verdad. Esto lo decía Marco también. El diablo no va a aparecer con doctrinas erróneas que sean abiertamente en contra de la palabra de Dios, sino con sutileza, con pequeñas variaciones, con pequeños engaños. Eso que dijo en el Edén, con que Dios os ha dicho, no moriréis, moriréis, es lo mismo que repite día a día a los creyentes, y siempre buscando de que caigan, de que, como se dice, ¿no?, que pisen el palito. Y hay que tener mucho cuidado. Acuérdate, la exhortación del Señor, continúa, después de lo que has recibido y has oído. Sardis no podía decir que no recibió la palabra de verdad, la sana doctrina. Al contrario, la recibió y la oyó. Pero el Señor le tenía que decir que no la olvide, que la guarde y que se arrepienta, porque se estaba olvidando, no la estaba guardando. Y en Corintios Pablo le decía algo parecido, ¿no? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Esto, queridos, es para nosotros, muy personal delante del Señor, porque cada uno de nosotros estamos en una iglesia que busca la fidelidad del Señor, pero no es algo que lo hayamos hecho nosotros, sino que lo recibimos de arriba, del Señor. Y acá puse una oración personal que la comparto. Señor, perdóname por no haber guardado, por no haber recordado lo que me diste por gracia y he oído desde niño. Ayúdame a volver al primer amor. Esta es una oración que la comparto con ustedes y que es lo que el Señor espera que cada uno de nosotros hagamos, ¿no? Pedir perdón, arrepentirse y humillarse, porque hemos recibido mucha doctrina sana, pero no quiere decir por eso que la guardemos. Acuérdate, el Señor nos dice, haced esto en memoria de mí, porque si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Otra vez, velar, cuidar. Los cristianos, los hijos de Dios, no debería pasar esto con nosotros. No nos tendría que agarrar desprevenidos el Señor cuando venga, porque ha de venir. En la carta dice, ¿no?, en Apocalipsis, el tiempo está cerca. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. No se puede velar carnalmente, porque la carnalidad no mira, no vela, no ora, y dice estar viva pero está enferma. Ya no pensemos en los católicos, no pensemos en las denominaciones, pensemos en nosotros. Pensemos en nuestra experiencia con el Señor, si realmente estamos velando, orando y mirando lo que el Señor nos pide que veamos. Gracias a Dios hubo un residuo en Sardis que no ensució sus vestiduras. Siempre el Señor habla a la manada pequeña, a los pocos. No le interesa al Señor la calidad, la cantidad. Siempre le interesa la calidad, la fidelidad. Él cuando dijo, he aquí, cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, no estaba hablando de miles de personas congregadas en un templo. Porque entre esos miles de personas puede haber poquitos que realmente sean creyentes. A mí me tocó hablar una vez de tantas que se me quedó el auto con un camionero de la grúa que era de la Iglesia Universal. Pero me dio un testimonio de salvación hermoso y de fidelidad al Señor en lo poco que él entendió. Y uno dice, pero es la Iglesia Universal, son todos ladrones ahí adentro. Y este hermano había creído en el Señor. Sin embargo, seguía ahí. Yo oraba para que el Señor le muestre de que tiene que salir de ese lugar. Entonces, unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Qué imagen también fuerte, ¿no? La de ensuciarse las vestiduras, de mancharse. De manchar la vestidura nos habla del testimonio que damos, de lo que ven afuera. Y luego el Señor promete que aquellos que no se ensuciaron andarán conmigo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y los muertos no pueden andar, no pueden caminar. Andar con Cristo es algo de todos los días, hermanos.
y tiene proyección eterna. Esta promesa de aquellos que no mancharon sus vestiduras también aplica para nosotros. El Señor nos dice que tengamos que velar para ser tenidos por dignos, de evitar todas las cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Qué distinto es estar dormido y que el Señor nos encuentre de una manera indigna. Por eso la santificación es muy evidente cuando estamos aguardando la venida del Señor y su pronto regreso. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. 1 Juan 3:3. Y la promesa del que venciere. La victoria, siempre está la victoria. El Señor nos muestra la victoria. A pesar del panorama que muchas veces puede ser triste, en todas las cartas el Señor muestra que hay una victoria. Hay una lucha, y cuando hay una lucha puede haber una derrota, pero también puede haber una victoria. Y el Señor nos está hablando a los que buscamos vencer, a no ser derrotados. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. La esposa del Cordero, la iglesia del Señor, ha de ser ataviada, vestida, con lino fino, limpio y brillante. Apocalipsis 19. Cristo derramó su sangre para limpiarnos y justificarnos de toda mancha e impureza. En nuestro paso por el mundo, la iglesia se va limpiando en el fuego de la cruz, por el lavacro de la regeneración, por la palabra y la renovación del Espíritu Santo. Es una vida que el Señor demanda de nosotros de santidad, de limpieza y también de fidelidad. Y cuando dice que no borra nuestro nombre del libro de la vida, no está hablando de que puede llegar a ser borrado porque se cae la gracia. Es una doctrina falsa la de la caída de la gracia. No borra nuestro nombre del libro de la vida porque desde el momento en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y eso es inmutable, no varía, es para siempre. Si nosotros creímos en Jesús como nuestro Salvador, para siempre hemos de estar anotados en ese libro. Y el Señor no lo va a borrar porque no puede, porque no se puede contradecir a sí mismo, y porque su obra es perfecta, no tiene falla. Una salvación que se pierde es una salvación incompleta, y el Señor busca la redención completa de nuestras vidas. Y confesar al Señor delante de los hombres. El Señor nos confesará también delante de mi Padre que está en los cielos. Para vencer hay que confesar, para confesar hay que sacrificar. Pero es hermosa la victoria. Mi nombre nuevo delante del cielo, delante de los ángeles, delante del Padre. Qué lindo va a ser ese día, ¿no? Es una promesa fiel. Por último, nuevamente esta ramificación de la Iglesia protestante. Y no he hallado perfectas sus obras delante de Dios. Fíjense, ¿cómo puede ser que la Iglesia, que tiene que ser una en el Señor, la verdadera unidad cristiana, la verdadera unidad de fe, un bautismo, una fe, un Señor, se haya ramificado tanto a lo largo de la historia? ¿Será que falló el Señor o fallaron los hombres? Y Pablo decía, ¿no? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro de Apolo, ¿no sois carnales? Esa es la exhortación, para prestar atención y ver cómo el Señor nos está llamando a volver a Cristo. Hubo un movimiento muy importante que nació acá en Argentina y que buscó de que los hermanos vuelvan al Señor, salgan de la denominación. Lamentablemente hay algunos que están queriendo volver a la denominación hoy en día y nos quieren invitar y arrastrar con ellos, cuando realmente el Señor quiere que volvamos a Él. Y si hay alguien ahora escuchando o ha de escuchar y pertenece a una denominación, entienda que no es bíblico, que no es de la voluntad del Señor, sino que por el contrario, como dice acá, es algo carnal, y si es carnal, es diabólico, terrenal y diabólico.
como dice también en Santiago. Y esto lo encontré este libro que se editó en el año 2017, cuando se cumplieron 500 años de la muerte de Lutero, y me dio mucha tristeza, y el Señor habla de los que han ensuciado sus vestiduras. La iglesia luterana está ahora, en este tiempo del fin, carne y uña con la iglesia católica. Reconciliaron todas aquellas luchas y discrepancias que hubo a lo largo de la historia, donde hubo muertes y persecuciones. Ahora unificaron en lo que ellos consideran la verdadera fe, que es en el Señor, y avalan entonces el hecho de juntarse por las cosas que tienen en común, cuando no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. En este caso, lamentablemente, las dos forman parte de las tinieblas. Hay cosas horribles que estuve viendo de la iglesia luterana, al hecho de tener pastores travestis, por ejemplo, en sus iglesias. Y esta es parte del capítulo 1, donde nos habla de que estamos viviendo tiempos para ellos hermosos, porque son tiempos de ecumenismo, una época ecuménica que ellos alaban y que agradecen, y que todas aquellas cosas que en el tiempo trajeron dolor y separación, ahora no deben ser así. Y esto, queridos, no es más ni menos que la preparación de la iglesia del anticristo, que pronto ha de completarse, porque Cristo pronto viene, y ha de quedar entonces esta gran unión de religiones y credos, que es Babilonia la Grande, y como dice Juan ahí en Apocalipsis, hay sabiduría en el que entiende estas cosas. Nosotros tenemos que abrir los ojos bien grandes, porque se está dando a nivel global, a nivel mundial, esta unión, este sincretismo entre Roma y las demás iglesias, que el Señor aborrece. Por último, dos enseñanzas que tomé también del estudio del hermano, y que estuvieron también en la semana en las lecturas diarias. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? ¿Qué quiere el Señor de ti? Oh, hombre, Él te ha revelado, ¿no? Como dice ahí en el Antiguo Testamento. Debemos velar en lo poco, para que podamos retener, que no se nos arrebate, sino que se afirme y haya una base sólida, desde la cual poder enfrentarnos con la luz de Cristo a las tinieblas de la duda y a las tinieblas de la negación. Y cuando habla de lo poco es así: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No nos pide el Señor que salgamos todos teólogos, sino que lo poco que entendimos y lo poco que se nos dio, quizás, aunque el Señor siempre quiere darnos mucho, que lo mantengamos, que lo conservemos, que lo defendamos, que lo amemos. Estamos viviendo tiempos muy feos, muy tristes. Las tinieblas, la hora de las tinieblas se acerca. Y nosotros tenemos que velar por lo que se nos dio y recibimos por gracia. Y el hermano preguntaba, dice que se paró un hermano muy fiel en el templo, trajo una niña al púlpito y preguntó a la iglesia: ¿qué clase de evangelio queremos que nuestros niños reciban cuando sean grandes? Depende de la fidelidad que nosotros tengamos ahora. Todo lo que hagamos ahora va a ser de repercusión en el futuro. Así que, queridos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes respecto de la iglesia en Sardis, que gracias a Dios hay estudios muy fieles. Tenemos la declaración del testimonio Filadelfia, que se puede acceder libremente en internet, donde los hermanos ya en 1966 se paraban delante de las apostasías del mundo y de las denominaciones para llamarlos a una fidelidad. Y también no lo anoté en los gráficos, pero no tenemos que menoscabar la obra que el Señor hizo con nuestras iglesias, sino que por el contrario tenemos que ser agradecidos. En el año 1938 también hubo un residuo acá en Buenos Aires, una familia, unos pocos que no quisieron ensuciar sus vestidos, que fueron los hermanos Di Pardo, y no estamos alabando a los hermanos, sino que estamos
reconociendo la obra que el Señor hizo en esa familia y que llegó hasta nosotros en el día de hoy, casi 100 años después. Un residuo, no quisieron ensuciarse. En las iglesias donde iban ellos estaban negando el nacimiento virginal del Señor, estaban negando su deidad, negaban que el Señor Jesús era Dios directamente, sus milagros. Y eso es manchar los vestidos, ensuciarse, y ellos salieron de ahí. Luego entendieron que ni siquiera podían pertenecer a una denominación, el Señor les fue abriendo los ojos espirituales y también salieron de las denominaciones. Y hoy en día nosotros tenemos que entender lo mismo, aunque nos cueste y nos duele, porque muchas veces tenemos familiares dentro de las denominaciones y causa dolor. Pero, como dice ahí en Jeremías, ¿no? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Esa es la exhortación que el Señor hace para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos, y vamos a terminar esta reunión teniendo una palabra de oración